Desde tiempos inmemorables, hemos luchado por proteger el conocimiento de la humanidad. Ahora necesitamos tu ayuda. Tu meta es ayudarnos a combatir el olvido que se ha apoderado del mundo. Para ello debes recuperar la sabiduría que se encuentra escrita en la memoria colectiva. Comienza el viaje para devolverle la luz a nuestro mundo. El Palabrero es un proyecto de investigación aprobado, es una convocatoria interna de aquí de la Universidad Autónoma de Occidente, y es un convenio con dos facultades, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación Social. Básicamente lo que buscamos es tratar de generar una plataforma que permita que los estudiantes de primer semestre de la universidad entiendan la argumentación. Le apuesta a entender un poco las lógicas de metodología de gamification, entendida un poco como coger lógicas y estrategias y dinámicas de los videojuegos y aplicarlas a entornos que son ajenos pues al entretenimiento, es decir, o en este caso a lo que es el ámbito educativo. Después de que se convierta en videojuego, ya la pregunta es qué historia le íbamos a construir y a partir de esa historia cómo se iba a representar, digamos, esa historia, qué tipo de secuencia, qué tipo de estructura iba a tener esa historia como tal. Empezamos a pensar en mundos prehispánicos, empezamos a divagar sobre, por ejemplo, mundos por fuera, digamos, de la Tierra, que generalmente todo lo que es Star Wars era un referente muy importante. Se ha construido un mundo que tiene características prehispánicas con el objeto de tratar de vincular una historia que esté amarrado con el objetivo principal de este desarrollo, que básicamente es motivar la interacción de los jóvenes en este tipo de dinámicas que buscan que estén totalmente atentos a lo que tiene que ver con la producción de contenidos en la actualidad. Tapú pensaba en voz alta. ¿Podré trepar la liana? Si Calí y Manú lo hicieron, entonces yo también. El palabrero, al escucharlo, le contó la siguiente historia. Un conejo necesitaba pasar el río y vio en la otra orilla a dos toros que acababan de hacerlo. El conejo gritando les preguntó: ¿está difícil la pasada del río? Los toros contestaron al unísono: no te preocupes, la corriente no es tan fuerte y tampoco es profundo, el agua solo nos llegó hasta el tronco. El conejo con confianza siguió su recorrido y cuando estaba en la mitad, la corriente lo arrastró, lo hundió y no volvió a salir. Tapú miró al palabrero y sonriendo le dijo: menos mal no soy un conejo. Calí y Manú tienen mi edad y físico, entonces no hay problema con la liana. El palabrero es el chamán, el palabrero es aquella persona que de alguna manera busca los mitos, los relatos míticos para encontrar las soluciones a la problemática que tiene la cultura como tal. Entonces está muy asociado a la oralidad por un lado y la argumentación a través de la oralidad o la búsqueda de fuentes a través de la oralidad para precisamente dar solución a conflictos de la cultura o de las personas que viven en una cultura indígena. El palabrero es un juego donde los jóvenes tienen que entender cómo están construidos los textos. Básicamente se ofrece una tesis y lo que tienen que hacer ellos es identificar los argumentos que son esenciales para darle validez a la tesis que está siendo planteada. De hecho, la primera pregunta que nos hicimos alguna vez era cómo lograr, digamos, configurar un videojuego didáctico, en este caso, para fomentar o para ayudarle al estudiante a mejorar su nivel de lectura y escritura. A través de la temática que le hemos dado con todo el grupo de personajes fantásticos y místicos, se busca que y aplicando procesos de gamificación se busca que la interacción de las personas con estos temas sea mucho más interesante. Entonces, desde mi punto como ingeniero y desde mi habilidad como ilustrador, he podido aportar a este proyecto generando los contenidos adecuados para que sean utilizados dentro de la aplicación, teniendo en cuenta siempre conceptos de usabilidad, de accesibilidad, para que no solamente hagamos una aplicación que sea bonita, sino que también sea útil.
Dentro de la investigación del palabrero, mi papel fue el de inicialmente establecer los personajes que se desarrollarían para la aplicación, así como los entornos, los escenarios y ciertos elementos de la interfaz gráfica del mismo aplicativo, así como la ilustración digital de cada uno de estos contenidos y la revisión y corrección de los mismos. Mi función dentro del proceso del palabrero ha sido crear los storyboards. Primero se me pasaban los guiones y yo pensaba la planimetría, o es decir, cómo se verían esas acciones, digamos, ya en video. Los guiones, cada uno era en un mundo distinto y ellos hablaban como de unas experiencias que tenían ciertos personajes y cómo el palabrero como que resolvía algunas de esas problemáticas que ellos tenían. Y básicamente era ese modelo, pero pues diferentes situaciones, diferentes espacios y diferentes personajes. Estuve desde el momento en que se tomaron las decisiones de la historia que se iba a contar, sobre qué se iba a generar el arte de este gamification y como todas estas propuestas iniciales, como toda la historia. Y después, cuando empezó el momento de la bocetación y de la realización de los personajes y espacios, pues ya me tocó hacer un poco el terreno para nuestro compañero Andrés, que fue el ilustrador de todo eso, y ya más bien yo me concentré fue en la realización de las interfaces del juego. Inicialmente yo me uno al equipo del palabrero para ayudar en el desarrollo de la plataforma tecnológica que permita crear la aplicación, ¿sí? Entonces mi trabajo consistió pues inicialmente en hablar con los profesores interesados en el desarrollo del proyecto para poder entender bien cuál era la dinámica del juego. Una vez que tenía la dinámica, entonces empecé a preguntarles por la información que se quería almacenar en cada una de esas dinámicas, ¿sí? Con toda esta información lo que se hizo fue obtener los requerimientos que son importantes para poder hacer el diseño del sistema como tal, antes siquiera de empezar a escribir la primera línea de código. O sea, lo más significativo de esta experiencia ha sido el poder organizar un equipo que se ha vinculado a un desarrollo que trata de generar una respuesta a una problemática que no es solo de esta universidad, sino a nivel educativo en general, que básicamente tiene que ver con cómo hago que los jóvenes mejoren sus habilidades de lectura y escritura. Pensaría que lo más complejo es poder tener vinculado a estudiantes que están aprendiendo, pero a la vez estar cumpliendo con unos lineamientos o con unos requisitos institucionales. Trabajar con diferentes disciplinas en este semillero ha sido espectacular, básicamente porque se ha podido combinar los diferentes frentes de trabajo que permiten, por ejemplo, como Atenas, o sea, es como todos los conocimientos juntos y generar mucho mejores productos que si uno estuviera trabajando solo. También se acerca mucho como al ámbito profesional porque, por ejemplo, cuando está trabajando uno no va a trabajar como con otros diseñadores o ingenieros con otros ingenieros, sino que se va a hacer el conglomerado de profesionales que van a generar los productos adecuados para la realización de los trabajos. Entonces ha sido muy enriquecedor eso también. ¿Cómo hacer que los jóvenes no traguen entero cuando encuentran información en los medios de los que ellos están haciendo uso? Que cuando quieran desarrollar una investigación, cuando quieran desarrollar un producto, realmente entiendan que lo deben argumentar, y la argumentación es una habilidad que deben desarrollar. La principal enseñanza que he tenido en cuenta en todo este proceso ha sido que el usuario es lo primero. Lo primero para diseñar, lo primero para pensar en las actividades, para pensar en los procesos que se deben tener a cabo en las preguntas, argumentos, todo lo que está relacionado con el juego. Usabilidad, todo está relacionado con el usuario. Entonces básicamente uno no trabaja para uno ni para llenarse del ego, sino para mejorar, para generar soluciones a necesidades que tiene la gente. Bueno, si yo pudiera cambiarle algo al juego, sería de pronto quitar estos 3 soles que me confunden, y dejarlo tal vez sí como una barrera y
llegar hasta el 60% de la barrera amarillo, o sea, completado el 60%. O sea, yo he hecho trabajos sobre argumentación y me han puesto a hacer algo muy parecido, que es pues como tratar de identificar los argumentos en un texto, pero creo que hacerlo de esta forma didáctica ayuda a que uno se lo aprenda más. Pues es como muy parecido a lo que uno hace en clase, pero de una forma más didáctica, como más fácil de aprender. Sí seguiría jugando este juego. Me gustaría de pronto, claro, tener más claro esto, a ver qué me quedó mal, para en la segunda etapa, digamos, ver que me he superado. En general, entendí que tengo que completar unas misiones. Hay unos mundos, porque hasta ahora solamente estaba en el primero, y tenía que completar pues las misiones de coger el texto, armar los argumentos, y si ganaba como la mayoría, ganaba una experiencia y me dejaba pasar a otro nivel. Cuando elegí el personaje, pues lo elegí porque me gustan los reptiles, entonces ese fue como mi criterio para elegirlo. Y creo que nos favorece mucho a la hora de argumentar, esto nos queda ya como una enseñanza, saber, tener claro cómo argumentar. Adicionalmente, los jóvenes han podido poner en práctica lo que están aprendiendo en sus distintos programas académicos y han entendido también cuál ha sido el flujo de lo que tiene que ver con el proceso de investigación. Realmente los estudiantes y participantes del semillero han resuelto los problemas de forma maravillosa, cumpliendo con las expectativas que teníamos fijadas para ellos. Realmente el proyecto apenas está iniciando. Y a pesar de que llevemos 2 años de trabajo, en la etapa en la que estamos actualmente se convierte en el primer momento que va a permitir el desarrollo de un proyecto que tiene unas características con un potencial mayor. Y queda también para adelante pensar cómo podría eso funcionar para otro tipo de asignaturas, e incluso no del ámbito solamente universitario, sino cómo aterrizarlos a colegios, a escuelas, a clases de matemáticas, a clases de español, de ciencias, etc.